Mucho se ha dicho sobre la conquista española de los territorios de América, encuentros violentos, intercambios forzados, masacre. Pero hubo un día en particular que marcó el inicio del fin. La trampa de Cajamarca fue el momento que cambió por completo el curso de la historia. En los años siguientes, caería el glorioso imperio Inca para siempre. Bienvenidos a Historia Sorprendente. En el video de hoy vamos a contarte todo sobre el famoso encuentro entre Francisco Pizarro y el rey Inca. Pero antes de empezar, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Toda esta historia comienza con Francisco Pizarro. Para quienes no lo conocen, lo presento. Francisco Pizarro. Sí, ese. Francisco nació en 1478 en España, hijo del capitán Gonzalo Pizarro. Desde muy pequeño participó en las guerras locales entre señoríos y acompañó a su padre en las guerras de Italia. Todas estas experiencias que vivió en su niñez ayudaron a forjar su persona. Francisco tenía un carácter fuerte y era muy inquieto. Esa personalidad dura y proactividad sin dudas fueron el trampolín que lo llevaron a convertirse en un gran conquistador. Ya en 1520 las noticias sobre la existencia del fabuloso y rico reino del Perú llegaban a los oídos de los españoles. Las autoridades de Castilla no se quisieron quedar con la duda y enviaron algunas expediciones al Pacífico para ver de qué se trataba este exótico reino. Y ahí fue Pizarro, directo a las Indias. En 1532 desembarcó en la localidad de Tumbes, parte del Tahuantinsuyo Inca. No era nada nuevo para él, Francisco ya había hecho varias expediciones en el Nuevo Mundo, pero ahora sus objetivos eran otros. No iba solo de visita o de paseo, no. La meta final era conquistar Perú. Sí, no se andaba con pequeñeces nuestro viejo amigo Francisco, definitivamente. Y lo cierto es que lo planeó todo, quería conquistar Perú, sí o sí. Llegó a los territorios americanos acompañado de 180 hombres y 37 caballos, y armaron campamento en un pueblo que se llamaba Cajamarca. Según lo planeado, el 15 de noviembre, Francisco y sus acompañantes españoles se reunirían con el emperador de los Incas, Atahualpa, el Hijo del Sol, la máxima autoridad civil y religiosa. A su vez, el emperador no iba solo, no, se presentaba acompañado de su ejército de aproximadamente 80,000 efectivos. Vaya que era grande. El ejército inca se podía ver a millas de distancia. La disparidad numérica saltaba a la vista, 80,000 contra 180. Por supuesto, esto alarmó a los soldados españoles. Si la guerra estallaba, bueno, ellos estaban en el horno. Francisco percibía que su gente tenía miedo, pero él estaba muy seguro y confiado. Él sabía que Hernán Cortés había logrado conquistar al pueblo azteca hacía menos de 12 años en una situación muy similar. Claro, Francisco no iba a hacer menos, no le importaban los riesgos. Él no quería cancelar la reunión. Había analizado y estudiado toda la situación. Francisco se iba a reunir con Atahualpa, el gobernante inca de 30 años, su amigo y hermano. Si el emperador demostraba su fortaleza y la situación se ponía difícil, los españoles continuarían manteniendo el trato amable y amigable. En el caso contrario, si aparecía un Atahualpa débil, exigirían la sumisión política. Si éste se negaba, sería tomado como rehén. Ese era el plan. Así que el emperador inca llegó a la ciudad cuando el sol ya se estaba poniendo. La mayor parte de su ejército quedó acampando a media milla de distancia. Pero claro, Atahualpa no apareció en la escena caminando en soledad. No, claro que no. Junto a él iban varios miles de soldados. El mismísimo emperador era trasladado en una litera que era empujada por más de 80 incas e iba finamente vestido. Todos usaban esmeraldas, plumas de oro, y la corona de Atahualpa brillaba a kilómetros de distancia. Quedaba claro quién era el rey. Quien recibió oficialmente a Atahualpa fue Vicente de Valverde, el fraile dominico que acompañaba la expedición española. El fraile lo saludó amablemente y lo invitó a cenar con Francisco Pizarro. Según los historiadores, esto era parte del plan. El truco consistía en alejar lo máximo posible al emperador de su multitudinaria tropa, pero esto no funcionó. El inca rechazó la invitación. Al parecer, Valverde no era un campeón de la disimulación, y Atahualpa, por supuesto, no reaccionó muy bien. Escucha esto. Vicente de Valverde le puso su crucifijo y su Biblia en la cara al emperador, ¿sí?, pidiéndole que abrazara la fe cristiana y que se autorreconociera como vasallo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ay, pero qué agradable invitación.
¿Cómo iba un rey a rechazar a autopercibirse como súbdito? Ajá, sí, claro. Definitivamente los españoles venían con una actitud muy arrogante. Pero por supuesto que eso no iba a poner contento a Atahualpa. Obviamente, el vínculo de amistad se fue a la mierda. El joven gobernante inca, sin poder leer ni una de todas las palabras que estaban escritas en la Biblia, tiró el libro al suelo y decidió dar la vuelta al asunto. Ahora él les exigía a los españoles que devolvieran todo lo que se habían robado desde que habían llegado a sus tierras. Pero por supuesto, esto fue interpretado como una blasfemia por los españoles. Frente al incidente con Valverde y la Biblia, un ofendido Pizarro le ordenó a su tropa que comenzaran a disparar contra los servidores del Inca, y así fue como, a pocos minutos de haberse dado el encuentro, los españoles abrieron fuego. Sí, bueno, lo tenían todo preparado, tenían cañones escondidos que empezaron a disparar para todos lados, y jinetes que rápidamente irrumpieron en la plaza, se metieron entre la multitud y se ayudaron de sus espadas para iniciar la matanza. De repente, la escena estaba colmada de ruido, fuego, caos. Y los incas, que eran muchísimos más que los españoles, se asustaron y entraron en pánico. Se pisaban unos a otros, corrían sin rumbo, gritaban. La desesperación era tal que muchos llegaron a asfixiarse entre ellos y murieron ahí. Los incas que estaban alrededor de Atahualpa, aquellos cientos que lo trasladaban y lo custodiaban, intentaron acompañarlo y protegerlo entre medio del caos todo lo que pudieron. Incluso algunos intentaron alzarlo y llevárselo a algún lugar seguro, pero los españoles ya habían dado inicio a la guerra y no los iban a dejar escapar tan fácil. A la mayoría de ellos los mataron, a otros les cortaron las manos y al resto les causaron dolorosas heridas en el cuerpo. ¿Y Atahualpa? Bueno, como seguramente imaginaste, no pudo escapar. El propio Pizarro, acompañado por algunos de sus hombres, atravesó el campo entre los indios. Llegó hasta las andas del Inca y tomó prisionero a Atahualpa. Sí, ahora el Rey del Sol era un rehén. Pero era tal el caos que Pizarro, quien lo secuestró, también le salvó la vida. Sí, tan solo unos minutos antes un soldado español quiso aprovechar el momento y matarlo. Ok, todo había sido realmente una masacre. Según las estimaciones, en esa escena fallida, que duró menos de 2 horas, mataron a más de 10,000 soldados locales. El sangriento encuentro terminó con Atahualpa de rehén, así que finalmente el Inca cenó con Pizarro, pero obligado, claro. Mientras comían una deliciosa comida en las alturas, podían ser espectadores, desde su asiento, de los cuerpos de los hombres que habían luchado hacía minutos atrás. Los muertos estaban tirados y desparramados por todo el campo. Sí, una linda imagen para comer. Y ahí fue cuando Atahualpa se dio cuenta que la única salida que tenía era adoptar una posición pragmática. La verdad es que ya no había margen para mostrar fortaleza o resistirse. Tenía que pensar en frío y encontrar la forma de poder salir de allí. Atahualpa pensó y finalmente se acordó. Sabía que los europeos tenían una sed insaciable de tesoros incas, así que intentó usar esto en su beneficio. Atahualpa le ofreció a Francisco todos sus tesoros a cambio de su libertad. Más precisamente, le prometió llenar de oro, plata y piedras preciosas una habitación de 22 pies por 17 pies de alto. A cambio, debían liberarlo y dejarlo en paz. ¡Wow! ¿Te imaginas esa cantidad de oro? Bueno, a Francisco le gustó el acuerdo, por supuesto. Era una propuesta muy difícil de rechazar. Así que el conquistador le permitió a Atahualpa que se comunicara con su gente para que les indicara los pasos que debían seguir para efectuar el intercambio. Él les devolvía al Rey Sol, ellos le daban todo el oro que tenían. Pero sin embargo, aunque Francisco estaba interesado en el oro inca, no tenía ninguna prisa. Nadie lo apuraba, no corría ningún riesgo. Él estaba tranquilo, iba a tener su tesoro. Mientras tanto, los súbditos incas se pusieron manos a la obra, acataron todo lo que les decía su emperador al pie de la letra. Y es que la palabra de Atahualpa era el equivalente de ley divina para los incas. Así que empezaron a juntar el oro, sus joyas, todo lo que tenían. Lo daban todo a cambio de la liberación de su emperador. Y así pasó. Los españoles tenían todo lo que querían, el oro, nada más. A decir verdad, Atahualpa ya no les importaba. Injustamente, Atahualpa tuvo el peor final. El pobre rey inca, aunque pagó un gran rescate, fue acusado de idolatría y rebeldía. Sí, en agosto de 1533, cuando ya habían juntado todos los metales preciosos que pudieron, lo procesaron y lo condenaron a morir en la hoguera. Atahualpa, en un manotazo de ahogado,
pidió a último momento que se le hiciera un bautismo para convertirlo a la fe cristiana, pero esto no funcionó. El Rey del Sol no sobrevivió y su muerte significó el hundimiento definitivo del imperio inca. La masacre de los incas en ese momento fue considerada intrascendente por la población. La gente entendía que 10.000 muertos locales era algo normal. Sí, pues era lo que pasaba en las guerras. De hecho, el mismísimo Atahualpa dijo que si las posiciones se hubieran invertido, él habría sacrificado a algunos de los españoles al dios Sol mientras castraba al resto, y los usaba para proteger a sus concubinas. Sin embargo, con el paso del tiempo la gente empezó a ver lo que ocurrió como un asesinato y un verdadero escándalo. Sí, incluso en España lo consideraron una locura. El emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico consideró la ejecución de un monarca por un soldado común como un mal precedente y reprendió a Pizarro. Pero claro que aceptó los millones y millones de kilos de oro que Francisco había llevado a España, pero lo sancionó. Sí, así que su conciencia estaba limpia. A ver, ¿habías escuchado algo sobre la trampa de Cajamarca? ¿Conoces algo de la historia de los incas? ¿No te parece un poco hipócrita por parte de los españoles, bueno, los de esa época, claro, llegar con una Biblia en la mano y hacer saqueos y matanzas de una manera tan despiadada? Bueno, considerando que las guerras son así, aquí lo que no cuadra es llegar hablando de una fe y esperanza cristiana, aderezando con el amor al prójimo y 10 mandamientos que cuando querían se los pasaban. Mejor déjanos tu comentario. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces muy injusta historia. Hasta la próxima.